porque los otros son, primero vamos a presentarles, porque si los vieron en las fotos en algún momento. Estos son unos sonómetros clase 2 marca Quest. Sonómetros demasiado buenos, tienen alrededor de 15 años también, incluso más. Estos equipos son clase 2 y con estos son con los que se realizó inclusive la validación del método de ruido. Lo validamos en el 2021, se validó el método de ruido y se acreditó ante el servicio de acreditación ecuatoriano. Al momento justamente estamos contando con eso y el siguiente paso, bueno, con eso se validó. En el año 2023 adquirimos los nuevos sonómetros que son los Svantec, que como nos dijo el proveedor, no sé si será cierto, son los Ferrari de los sonómetros. No sé. ¿Cuántas clases les dijeron que teníamos de sonómetros? ¿Cuáles? Tipo 1 y tipo 2. Este de aquí es un sonómetro tipo 1. Clase 1. Y, como se les mencionaba, solo esta parte de aquí cuesta más del 30% de equipo. Este equipo lo compramos en $15,000. Tranquilamente es un carrito que tengo aquí. Los equipos, los termómetros de acá están en alrededor de unos $4,000 a $8,000. Bueno, pues ajá, está. Pero esto ya no sé si encontraron respuestas todavía, por eso ya decidimos migrar a los de marca. En México todavía nos arreglan antes de calibrarlos, eso sí, o sea, en México todavía hay costos. Ya, sí, porque no, eso ya nos gusta. Y eso hablando de sonómetros, no. Esto es 4 a 5, esto es 15, y este de acá es el que compré el año pasado. Esto de aquí es una estación de monitoreo acústico, que lo que hace es, primero es un sonómetro clase 1, ¿no? Es un sonómetro clase 1, al igual que el de acá, pero tiene la capacidad de estar sometido a la intemperie. Y puede medir durante 24 horas, los 365 días del año. Una particularidad, si bien estos sonómetros, una estación de monitoreo, una estación clase 1 de monitoreo continuo puede medir esa capacidad, esta la compramos con estos micrófonos electrónicos de aquí. Y se ve que tienen un azulito. Este micrófono son blancos. Ajá. Además del micrófono principal, estos micrófonos adicionales nos permiten determinar de dónde viene el ruido. ¿Cuál era la pregunta? Los micrófonos tienen dirección. ¿Tienen dirección o no? No, son omnidireccionales. Exactamente. Sí, mira. Exacto. Este micrófono, el de aquí es omnidireccional, pero para nuestro caso, en realidad, y creo que es el único, bueno, estoy casi seguro de que es el único acá dentro del país, que cuenta que cuenta justamente con esta particularidad, que es que tiene la capacidad de determinar de qué dirección nos viene el ruido. Además de la luz, porque obviamente cuando nosotros estamos en campo y realizamos la medición, nosotros podemos determinar de dónde está viniendo el ruido. Sabemos que está viniendo de acá. Entonces, yo sé que pongo mi sonómetro aquí y lo voy a medir. Pero cuando yo no estoy ahí, ¿Por qué se puede hacer un poquito más allá? La cámara está ahí. cuando estamos como este equipo queda solo, una particularidad importante es justamente esa, la de darnos el insumo de estoy marcando tanto y está viniendo de acá. Entonces, esa es la particularidad. Voy a armarle a este primerito. Mucho más del café. Pues sí les vas indicando cuáles son las partes, por favor. Sí. Bueno, esto de acá abajo es básicamente, a ver, vamos a completarlas.
Este equipo tiene la capacidad de transmitir información como un celular. Se conecta a la red celular y emite datos continuamente. Cuando ya me conecte, porque justamente a la computadora también, vamos a poder ver cómo se transmiten los datos a través de la red celular y cómo nos llega la información y cómo podemos visualizarla, observarla. ¿Para qué nos sirvió? ¿Por qué compramos este tipo de equipo? Porque tenemos bastantes denuncias en las que no solo es una fuente la emisora, o sea, tenemos establecimientos a los distintos lados. Y en esos casos es útil saber de dónde está llegando el ruido. Y como no podemos, somos apenas dos técnicos capacitados allá para revisar todas estas mediciones, no podemos estar en todo lado y las denuncias entran todos los días. ¿Cuál es el número que les dio? 8.600 el 23 y cerca de 10.000 el 24. Entonces, hay denuncias constantes. En realidad, esas son normalmente las que, como que las personas que quejan, pero no todo el mundo llega a materializar ninguna denuncia por temor a las distintas repercusiones que pueden haber. Sin embargo, de las que llegan las tratamos de atender de esta manera, sobre todo para casos muy complejos. La red metropolitana de calidad de monitoreo ambiental tiene estaciones de monitoreo acústico que permanecen reportando datos. Si ustedes ingresan a las páginas de la Secretaría de Ambiente, pueden ver que hay datos de cinco estaciones, de tres o cuatro estaciones, me parece que son. Cuatro estaciones que permanecen emitiendo datos de monitoreo acústico, pero son otro tipo de estaciones, son las versiones anteriores, de alrededor de deben tener unos 10 años esas estaciones. Estas de aquí son las primeras que les comentaba. Ahora bien, como tiene la capacidad de transmitir datos, tiene también, esta de aquí viene con acoples para alimentarse por energía solar, si es el caso. Nosotros podemos dejarle en lugares aislados donde no hay alimentación y podemos dejarle con, con paneles solares. No traje los paneles porque no necesitaba, pero se pueden quedar. Igual tiene los adaptadores para que permanezca conectada a la red eléctrica. Y lo mismo, bueno, estos son los adaptadores justamente para conectar. Y además está aquí también, este cable que está cubierto es un cable USB que también nos permite descargar los datos en caso de que no tuviéramos la red celular. Este aquí es un transformador para que pueda botar. Y las pantallas de viento, ¿cuánto te roban las pantallas de viento? ¿Para qué sirven las pantallas de viento? Esa era la pregunta. ¿Cuánto te roban una pantalla de viento? En, lo que queremos es atenuar el viento que viene, entonces lo que necesitamos es caracterizar este parámetro. ¿Con qué se caracteriza el viento? Con la dirección. Velocidad y dirección. Entonces, lo que atenúa es la velocidad, obviamente. La norma nos establece que realicemos las mediciones hasta qué velocidad? 5 metros por segundo. Pero es debido a esto, a la capacidad de las pantallas para recibir. Pero en estas de acá ya son más robustas justamente para soportar y para estar expuestas a la intemperie. Esto de aquí es una protección para las aves. Vamos a ver el micrófono. Estas son las protecciones de ese tipo de estación. Viene otra protegida. Y ese es el micrófono que va, y este es tu calibrador. ¿En cuántos niveles se puede verificar? 114. Ya, ese es uno y el otro. 90 y 94. Igual, esto de los calibradores también tienen su propia normativa y de igual manera tienen clases, ¿no? Los calibradores son clases. Entonces vamos a ver los valores de calibración de esto de acá también. El equipo, ahí está arrancando.
Sí, ahí está. Ahí podemos ver más o menos cuánto está marcando. Quiere decir que ahorita cuando... Miren cómo va. Así como un paño. Ahora vamos a ver cuánto marca con el cañón. Vamos a hacer unas funciones central, por eso lo coloqué. Entonces, pueden acercarse a ver cuánto está marcando. Ciento 137. Ahorita se va el programa de 114. Igual se puede cambiar la baja. No sé. Del nivel. Eso acá. 390.38. Ahí pueden ver el cascarón. El piso como yo le puedo programar. Tiene los dos niveles nada más. 94 y 114. Con el botoncito de aquí se va. Se va. Para que sea un estándar necesita tener un nivel fijo. En este caso el nivel fijo es de la frecuencia. Lo emite los 94 decibeles en 1000 hercios, en 1 kilohercio, y igual, de igual manera los 114 decibeles en 1000 hercios. Entonces ahora aquí vamos a proceder. Vamos a colocarle. Pero es que necesitan que le saques el protector para poder calibrar, ¿no? No se calibra con todo el protector del micrófono. Sí, es que estos en particular tienen justamente este protector que lo que le hace es darle la capacidad de medir al intemperie. Es este protector adicional. Es impermeable. Ajá, o sea, lo que permite la señal a través de esto. Es, listo. Entonces, para que no se sienten ahí las aves. Ajá. No nos dejen mejorar. Entonces, vamos a instalar este plugin. Como les mencioné, como esta tiene que quedarse durante largos periodos, la instalación evidentemente debería cubrir con todos los cables. Ahorita no lo vamos a hacer, pero no vamos a hacer mucho. Pero sí vamos a ver cómo se visualizan los datos a través de la red. Eso solo es el riesgo de nada más. ¿Sí? Tercera. Y una extensión. Este equipo da hasta para 4 metros. Sí, recuerdan que dijimos que los mapas de ruido se miden a 4. Listo. Preguntas de la estación, clase 1. El que es diferente debe apuntar al norte. Entonces, cuando instalamos, lo que hacemos es ver en la brújula y apuntar hacia el norte con este equipo. Pues la brújula y la esquina.
¿Por qué eso? O sea, ¿cuál es la particularidad? Es que es como que el trazador con el que logra darte la dirección. Ah, O sea, marcas ahí y de ahí. es como en la estación meteorológica, inicias apuntando al norte Exactamente. para que se ubique y ahí vaya diciendo el sur está acá, el este está acá, el oeste está acá. Exactamente. Ya, listo. Ahora, vamos con el siguiente. El precio que les decía es el sonómetro clase 1. Esta estación es una SB200A. Es el modelo, es un Svantec SB200A. Este de aquí es un Svantec SB, un Svan 979. Y es un medidor que sirve para evaluar vibraciones también, con el sensor adecuado. Es la versatilidad que tiene este. ¿Y por qué se puede medir lo uno o lo otro? ¿Qué relación tienen las vibraciones y el sonido? Que depende del medio por el que atraviesan. Uno es a través de un sólido y el otro. ¿Qué similitud tiene? Y son ondas electromagnéticas. Es de las son ondas. Como son ondas, se transmiten y pueden detectarse en el mismo tipo de instrumento, porque lo que hace es medir el nivel de presión que le llega al sensor. Entonces, es lo que se traduce y nos va a dar finalmente la misma. Componentes, igual, micrófono, preamplificador y acá lo que es el traductor que nos permite visualizar justamente la pantalla. ¿De acuerdo? Ahorita está arrancando. Estos equipos tienen una particularidad, eso sí, exigen un precalentamiento. Se dan su tiempo antes de realizar la medición. Este equipo no ¿Qué solo tiempo? 50 segundos aproximadamente. Este equipo, además de medir niveles de presión sonora, que es lo más básico que puede hacer, porque como les digo, es de los que les había mencionado, tiene una gran cantidad de aplicaciones, nos permite evaluar aislamiento acústico, nos permite ver algo que les mencionó Lucy en el tema de la inteligibilidad de la palabra. De hecho, en alguna ocasión, de un caso conocido, tuvimos que colaborar con la policía para determinar si se pudo haber escuchado los golpes o los gritos de determinada persona. Entonces, se utilizó este equipo. Los impactos. ¿Cómo se determina eso? Tiene programación, a ver, mides los diferentes parámetros acústicos. Número uno, el de impacto, lo mides, es una prueba que la realizas teniendo su nombre en una habitación fuera de, y acá lanzas una pelota de 5 kilogramos. Y aquí te da dos tipos de indicadores, no me acuerdo exactamente el índice, pero es DN y te indica para impacto. Entonces tienes el valor aquí, con el de afuera, y era con dos sonómetros esta vez. Era un sonómetro aquí, un sonómetro afuera, dabas el impacto, determinabas un indicador aquí, el otro indicador afuera. La parte matemática es un poco más compleja, pero finalmente el que lo evaluas es el indicador, como decías, tanto se transmite, es decir, es posible identificar. Lo mismo para lo que es el tiempo de reverberación, por ejemplo. Es una prueba que la realizas puede ser con un impacto también. Normalmente la prueba la haces con un globo, revientas el globo y mides cuánto tiempo tarda en llegar el sonido, en extinguirse todo el sonido. Entonces está una curva que empieza grande y termina cayendo. ¿Qué va a pasar? Que en habitaciones, en espacios grandes como este, pues puedes tener un tiempo un poco más extenso, a diferencia de en espacios cortos, que va a ser mucho más rápido el tiempo de reverberación. ¿Para qué sirve la reverberación? ¿Qué importancia tiene la reverberación? A ver, dijimos que hay las ondas y hay dos tipos de interferencias, ¿no es cierto? ¿Sí vieron las interferencias de las ondas? ¿No? No. Entonces, entre ondas tenemos... Solo que hay que medir a 3 metros por la reflectividad. Ya, ajá, ajá. Entonces, pero las ondas tienen dos tipos de interferencias, constructivas y destructivas, ¿cierto? Si son constructivas, se topan y se amplifican. Y si son contrarias, se anulan. Cuando queremos hacer un aislamiento acústico, lo que debemos tender es a que se cancelen.
Entonces, por los compañeros que se dedican a sonido, lo que buscan es que el sonido sea mejor sin reverberación. Entonces, en los estudios de sonido es donde más se utiliza este tipo de aplicaciones. El LT60, que es como que el tiempo que tarda en extinguirse el sonido. ¿De acuerdo? Ya, eso es las particularidades de este sonómetro. Otra particularidad, ¿en qué ponderaciones, o bueno, la norma establece que se debe medir en tres tipos de sonidos? Uno es el audible, el que me escuchan ahorita. Otro es el de baja frecuencia, ¿de acuerdo? Y otro es el debido a la impulsividad. Son componentes tonales. La norma, la 1996 lo establece como eso. Y en ese sentido, lo que hace es, bueno, la normativa actual, la local de nosotros, lo que ha hecho es adaptar esto que sí está en la normativa en la 1996, es adaptarlo y tomarlo como una penalización si es que tienes alto contenido energético en bajas frecuencias y de igual manera si tienes alto contenido de ruido impulsivo. Entonces, en ese caso, el audible, ¿cómo se mide? ¿En qué nivel? ¿En qué ponderación? En A y en ponderación temporal, slow. Entonces vimos que había impulsivo, rápido y slow. Impulse, fast, slow. Entonces lo medimos en eso. El primer componente. El segundo componente en baja frecuencia, ¿cómo se mide? Ponderación C y slow length. Y slow también. Y el último se mide en A y en impulsivo. ¿De acuerdo? Este equipo nos permite ver los tres al mismo tiempo. Entonces, podemos verlo ahí. Y ya lo vamos a hacer. Ya el resto que vamos a hacer ahí lo probamos. Pero ahorita ya está corriendo aquí. Está corriendo ahí. Otro punto a favor de este equipo. La sensibilidad. Este equipo puede leer desde 6 decibeles. Entonces, considerando que los niveles bajos que tenemos acá, ¿cuánto es un nivel bajo? ¿Cuánto creen que mide en esta hora, si estuviera así? ¿O cuando no hay nadie aquí? No, 10 es demasiado. En realidad, en donde descansa, normalmente en lo que son estancias, en dormitorios y todo, y bueno, espacios destinados justamente al descanso, aunque tengas entre 40 45, puedes descansar. Entonces, la norma justamente lo establece y es, bueno, quizás será una de las adecuaciones que se debe hacer en algún momento. El valor con el que arrancamos en residenciales con 45 decibeles, que es lo que debían haber revisado. Entonces, para un descanso con que tengas ese rango 40-45, lo vas a poder hacer. Ahorita normalmente con lo que estamos hablando está 63. Una clase que llega a los 70. Las que tienen el voz. La voz un poquito. ¿De quién habla? Entonces, dependiendo de cómo es, va a subir. Mi hija de 8 años llega a los 90 fácilmente. Entonces, no, ya va a cumplir 10. Ya, vamos con esos sonómetros. Como les mencioné, son sonómetros clase 2, súper útiles, en realidad son súper resistentes, sería la expresión. Tienen 10 años y tienen valores que van muy cercanos. Así como muy cercano está. Se demora más. Ah, ya. Mira, yo por la pantalla el siguiente de nosotros. Bien. Hagan un poco de bulla, porque si no, si vamos a ir más bajo, las diferencias pueden ser más grandes. Porque cuando vamos a lo es más fácil medir de 70 para arriba que medir, como dijo la parte baja. ¿Quiénes aquí van de farra? Todos ancianos, o la mayoría. Sí. Díganos más. ¿Cuántos creen que somos? Ah, ¿los dos? ¿Cuál creen que es el nivel normal que está en una discoteca? Bueno, no discoteca, en un bar. Más de sí. Ah, A 90.
Normalmente 80, 90. Está bien. Sí, pero ¿cuál es el nivel de sordera? El que te puede dar problemas de sordera. Ese sí lo es. ¿A qué nivel se puede dar la sordera? Ciento cuarenta. 150 no creo que haya. Por 140 se lo digo. Sí, 40. El umbral del dolor es 120. 120. 140 y Sordera. pero la sordera es, sí les dije. Sí. Sí les dije. ¿Desde cuánto puede dar sordera? Hasta les dije que por eso yo soy sorda. Tú sabes que yo. No sé. Por estar en los generadores. Y los generadores, así. No era por eso. Acá nosotros vivimos con generadores un buen tiempo. Pero aún así yo tenía sordera selectiva. Eso me consume. Entonces, a ver. ¿Qué fue? ¿Cuánto? ¿Ya nos mejoraron los apuntes? ¿No? Y les dije, cuando hablé de hipoacusia, les dije, esto es por permanecer entre 4 y 5 horas diarias. ¿Ah? Eso da un nivel de... Son 85 decibeles. Entonces, ¿qué tan saludable es quedarse unas 4 horas en la cuadra? Lo que me sorprende a mí es que las farras son los audífonos. Y vamos a hacer una prueba con los audífonos. Porque Mira, audífonos, aquí tengo audífonos aquí. Sí. Yo también. Ahí vamos a ver cuánto marcan en su nivel normal. sí, porque como les dije antes ayer, yo me subo al ascensor y yo escucho la música que según ellos están puestos en los audífonos. Ya, vamos a ver los niveles. Con el volumen que le tengas, otros audífonos más, con el volumen que le tengan, ahí vamos a ver la prueba. Una de las pruebas. No, No, solo es que para... acá vamos a poner la música. Sí, eso, solo para hacer una prueba le vamos a revisar. Ya. Ya, entonces estamos listos y me falta la estación. El último instrumento que me faltaba, las cajitas amarillas. Acá. Acá están, debajo de, atrás de este. Solo una. Humildemente, tenemos Sí, las ventajas de acá, y eso sí debemos decir que justamente el gobierno del Distrito Metropolitano tiene bastante apoyo en ese sentido. Tenemos es el único laboratorio que cuenta con este tipo de equipos y este nivel de equipos. la instrucción es igual que la mía, yo igual tengo un tipo 1 y 2 tipos 2. Ya. Estación meteorológica, ¿para qué se utiliza? Para ver los ambientes y para la conexión del viento. Ya, ese es uno, ¿qué más? Para la humedad, Humedad, la temperatura. temperatura, muy bien. Velocidad, dirección del viento, humedad, temperatura. Ya, de todos estos parámetros, ¿cuál creen que afecta más a la medición? La velocidad y la humedad. En realidad todos, justamente como son ondas, como son ondas, como son, como son todos estos, pero en el caso de la humedad es el que no, definitivamente no podemos hacer mediciones. Cuando tenemos lluvia como la que teníamos hacia abajo, no se pueden llevar a cabo mediciones. Entonces, finalmente es que decimos cuándo se afecta más, pues en realidad va a ser ese. Pero durante la medición es todos por igual, porque lo que estamos midiendo son ondas. Las ondas tienen un medio en el cual se está propagando. Si este medio es alterado, pues evidentemente lo que vamos a cuantificar va a ser diferente. ¿De acuerdo? Ya. Cuando tenemos mayor efecto de las condiciones ambientales, cuando tenemos mayor distancia. ¿Y por qué? Tenemos, digamos, esta distancia, no tenemos aquí en realidad. Tenemos esta distancia. En distancias cortas, la norma establece que no te aportan significativamente las condiciones ambientales.
¿De acuerdo? Pero sin embargo, en distancias más largas, en distancias cortas no sé, no, pero nosotros las pedimos porque la normativa nacional nos exige reportar. Pero en distancias cortas no es necesario. Ahora, si tenemos distancias largas, lo que sucede es que la humedad que está en el suelo empieza a evaporarse, si es que fuera, digamos, en la mañana. Tenemos que hay una evaporación, lo que va a pasar es que las ondas van a tener una curva hasta llegar al receptor. En ese caso, podemos tener una sobreestimación o una subestimación dependiendo de cómo se dé. O sea, si es que estamos a esta distancia y las ondas o la temperatura se eleva muy rápidamente, lo que va a pasar es que va a pasar a nuestro receptor, no va a llegar allá. O si estamos acá, o si no llega, no tenemos justamente la temperatura, cambios en temperatura muy elevados, lo que vamos a tener es una sobreestimación. ¿Qué es lo que hacemos? Medirle, como, bueno, esa es la ventaja que nosotros tenemos como autoridad ambiental. Nosotros podemos determinar el punto donde se va a realizar la medición. Entonces, normalmente lo que hacemos es medir en los puntos críticos de afectación más cercanos a la fuente de ruido. Entonces, la diferencia entre un laboratorio privado y el laboratorio que es de control es que nosotros normalmente los denunciantes los permiten el ingreso. En cambio, cuando somos laboratorios privados, no siempre es así. Entonces, el técnico de laboratorio privado tiene que ver cómo presenta sus resultados o cómo se dan los modos para justamente realizar la medición. ¿De acuerdo? Estación meteorológica. Listo. Bien, y entre todo lo que se les mencionó, hay un término que... ¿Cuánto se considera una distancia corta? Son unos 4 metros. En realidad, verás, en la 1996, las correcciones se empiezan a aplicar sobre los 400 metros. Se aumenta la incertidumbre. Entonces, podríamos jugar en distancias menores a los 400 metros, que es lo que se puede estimar. Por los ensayos que hemos realizado y por la experiencia que hemos tenido, y bueno, esto también lo hemos hecho con cálculos, lo hemos validado porque en la norma, en la 1996, en la última versión, lo que nos establece es evaluar la ventana meteorológica. Para evaluar la ventana meteorológica, debemos realizar cálculos del radio de curvatura, el radio de curvatura que va a tener la trayectoria del sonido. Todo esto está dentro de las normas, o sea, todos los cálculos están, pero interviene entre los factores de cálculo justamente la velocidad del sonido, la velocidad del viento, pero es una velocidad medida a 10 metros de altura. Entonces, ninguno de los laboratorios contamos con estaciones y datos para medir a 10 metros. Entonces, esa estimación es un poco inexacta, finalmente, porque la hacemos al 1.50, que es donde normalmente tenemos estos datos. Ahora, ¿cómo se podría mejorar eso? Hacerlo con una estación meteorológica de las del INAVI, por ejemplo. Estas cuentan con la determinación de los parámetros en las condiciones óptimas, pero no en todos los casos se puede hacer, ni siquiera nosotros podemos hacer cosas. ¿Y cómo se mide la velocidad del sonido? ¿Cómo se mide la velocidad del sonido? No medimos la velocidad del sonido. Sabemos que el sonido se propaga en el vacío. Bueno, dependiendo del medio, no tiene distintas velocidades. ¿Cuándo tenía la mayor velocidad? ¿En qué medio? Sin miedo. Sólido. El medio sólido. Ajá, nosotros lo que hacemos es cuantificarle en el aire. En el aire va a una velocidad de 340 metros por segundo. Listo. A ver, ahora sí. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya pasamos a la parte experimental. Ya, vamos Yo a... tengo una. ¿Cuántos de estos? Dos, Dos. dos estaciones de nuestro acústico. Ahorita la vamos a... ¿Y la van a utilizar así móvil o la van a dejar ya? Estas en particular están bajo estudio de control público, entonces son para terminarlas bueno, en la Secretaría de Ambiente tenemos distintas unidades. La red de monitoreo es la que hace todo continuamente en lugares quietos. Nosotros estas acá las tenemos para control público, que es mi división, y es donde atendemos a las denuncias. En las denuncias
vamos poniendo las estaciones de acuerdo a las denuncias y de acuerdo a la complejidad de la denuncia, a la complejidad del caso. Entonces, en este caso estamos empezando y eso es una intención, ojalá tengamos el tiempo, de validar metodología con esto para no estar presentes nosotros y hacer la medición a nivel remotamente y que sea sancionable, porque para que sea sancionable debe ser la medición con la metodología vigente, es la única que hay, pero esa no contempla el uso de estas estaciones. ¿Cómo manejan la logística de dejar un equipo tan caro en algún lugar? Realmente me preocupa. Exactamente. O sea, normalmente lo que hacemos es dejarlas en el espacio de denunciante. Como recién llegaron y llegaron en diciembre. Entonces las hemos instalado en dos lugares. Ahorita está justamente corriendo una aquí en un lugar X muy cercano. No. ¿Dónde van? Sí, por ahí. Entonces, por aquí está corriendo y de ahí vamos a ver justamente los datos. Igual también vamos a ver de aquí. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Considerando la delicadeza de los equipos, ¿quién quiere pasar a hacer las partes prácticas? Venga, venga. Hay uno, dos, tres son hombres. Son tres personas. Sí, es bien. Ya, ven. Miren. Una necesito para la estación, por favor. ¿Quién más se anima? Ya vamos en busca de participación con qué clase. Mis amigos vengan por acá. En ciertas denuncias el año pasado estaba en un lugar muy concurrido. Incluso pasó una chica que había salido de alguna discoteca y se lo llevó. Y me fue pateando todo. Por suerte cogí el instrumento más caro que era este. ¿Listo? Ya a ver, vamos a poner la fuente de sonido. Vamos a tener acá unos registros, unas hojitas de... Sí, ahí. ¿Qué viene la fuente de sonido? Ah, tienes tú la fuente de sonido. No, Porque ahí le tenía cargado los videos ya. del Vendel y decían uno de música y íbamos a poner uno de salsa, pero la música no le pusimos. Escoge tú. Ya. Uno que sepas que tiene mayor cantidad de tonos. Bien. Estos que son los formatos los que normalmente utilizamos. Ahorita van a servir para el registro de los datos. Como les mencioné, hay que registrar cuántos valores se deben registrar de acuerdo a las normas. Puede ser 10. Y esos 5 dependiendo del árbol. Ya. De 5 ¿10 de cuánto tiempo? 5. 10 de 5. ¿10 de 5? O 5 de 5 de 15. Ya. ¿En qué caso utiliza cada método? Porque no había un ¿En qué caso utilizarías tú? 5 de 15. ¿Por qué? Porque tengo más lapso de medición. Tú. O sea, la verdad creía que podía optar por cualquiera de los dos. Dependería de qué sonido a mi perspectiva le... Vas por ahí. Ajá. O sea, distancia también. Y que eso es lo que mira. Fundamentalmente es el tipo de ruido que tienes. ¿Qué tipo de ruido podrías manejarlo con 15 y qué tipo de ruido podrías manejarlo con 5? ¿No? Vamos a ver. Depende del ciclo del ruido. Quizás hay una máquina que no es un ruido constante, sino que cada cierto tiempo hace un ruido excepcional como un cursor. Ya, justamente algo importante, una máquina con un ruido que se mantiene constante. Entonces, ¿qué tipo de máquinas tienen este tipo de ruido? ¿Qué máquinas? Un generador. Un generador elevado, pero ya. ¿Qué sonido no juega de esa manera? ¿Qué ruido no juega de esa manera? ¿O no? Claro, no es de esa manera. Tráfico vehicular. Tráfico vehicular. Para el tráfico vehicular, esta metodología no es. Y a veces ese es un grave error que cometen los laboratorios, que presentan los resultados justamente del tráfico vehicular y, claro, nos indica que ese es el ruido residual. Sí, o sea, sí te aporta, pero la metodología para determinar el tráfico vehicular no es esto.
¿De acuerdo? Este instrumento de acá nos puede servir inclusive para medir, para establecer límites. Pues podría servir, es algo que todavía no está acá. Para áreas donde no se han determinado los límites, nos puede servir justamente este equipo. Ahorita, como les mencionaba, estamos utilizando para denuncias, pero la idea es que finalmente sea usado, sea validado y nos pueda omitir tener un técnico en campo. Entonces yo podría medir en función de las denuncias, porque las denuncias de ruido normalmente nos dicen, ¿saben qué es a las 3 de la mañana? Evidentemente podemos estar, pero llegamos a las 3 y no está el ruido. Entonces eso es lo que nos pasa profesionalmente. Entonces tener un equipo las 24 horas nos permitiría decir, ok, si es a las 3, pues lo programo para que mida de 3 a 4 y en ese lapso puedo sacar mis valores y justamente establecer, tener mi respaldo y establecer las sanciones. Entonces, sí, bien. Estamos validando ese proceso, todavía ahorita le estamos dejando al menos unas 3 a 4 semanas para ver el comportamiento de Siempre hay un técnico presente ahí. no, por eso justamente esta se queda abandonada. Así es. Subimos. Aquí tenemos, ¿qué más les iba a preguntar? Ya, entonces, listo, por el tipo de ruido, entonces vamos a tener que es, de acuerdo al tipo de ruido, vamos a seleccionar qué tipo de metodología utilizar. 10 mediciones de 5 segundos o 5 mediciones de 15 segundos. Dijiste algo clave, que era que el ruido sea estable. Por ejemplo, una máquina, ¿cómo qué? Como un ventilador, un generador, van a ser constantes y estos puedes medirlos y cuantificarlos con el método de 15 segundos. En los 15 segundos no vas a tener variaciones. La otra fuente, la más común de todas, la que se encuentra en todo lado y que es producto de las denuncias, de la mayoría de las denuncias, es la música. Justamente una de las denuncias es por los bares y discotecas. Bueno, en este punto también son los restobares o los mismos restaurantes que después de determinada hora terminan siendo discotecas también. Y etcétera. Entonces, justamente estos son los que producen ruidos de qué tipo? No difusivos. No es estable. Exactamente, podemos decir discontinuo, intermitente, fluctuante es la palabra que yo utilizo por acá. Sobre la base de eso, nosotros establecemos el tipo de metodología. Se nos fueron justo ¿dónde está bien? Y las metodologías. Ya. Entonces ahí opta por 5 medidas de 10. Sí, ¿cómo es? 10 mediciones de 5 segundos. ¿Por qué más corto? Justamente por eso, porque en ese lapso pequeño vas a poder cumplir con esta condición que nos sacan. Los 4 decibeles. Exactamente. Pero aquí haciendo de una vez más de abogado del diablo, pero eso no es lógico, porque te estás perdiendo una gran cantidad de puntos. Si llegan a revisar la norma, una de las cosas que se debe de ley eliminar es ese limitante de los De hecho, esto vino de la normativa española, donde se establece 6 decibeles en realidad, para ver la validación. Entonces, en ese caso, lo que haces es cuantificas y reduces el tiempo para ver si es que en ese tiempo pueden entrarte en los 6 decibeles. Ahí lo determinaron de esa manera. ¿Qué iba a decir? Justo vino así por ahí. De los impulsivos. O sea, sí, pueden medir impulsivos. Ya. ¿Qué es? La norma establece casos impulsivos específicamente, y son disparos, explosiones, lo que son golpes de metal mecánicas en realidad. Y esto lo han sentido, justamente cuando nos unimos aquí nada, el impulsivo tiene cierto reflejo que siente inclusive la energía del golpe. Por ejemplo, cuando he escuchado el golpe de 2 latas fuertes, sienten ustedes la energía. Entonces, el impulsivo debe tener ese nivel para ser cuantificado. En ninguna de las fuentes que yo hasta ahora he medido, en los 15 años he encontrado justamente fuentes con contenido impulsivo. No he tenido. ¿Dónde puede darse? Quizás en voladura, en el tema de minería. Podría darse, pero no es algo que nos ha interesado mucho como no ha habido mención. En las balaceras quizás en Guayaquil. Listo, vamos a poner el ruido. Por favor, ayúdenles con los que de los Jorge fue mi alumno. ¿Hace cuántos años serías tu alumno?
Desde los, bueno, 2008, 2010. Con mi alumno y llevaba materias optativas ahí, que eran las de medio ambiente. Y tomó todas las materias, todas las que podía tomar, conmigo las materias. Y una de esas fue contaminación del aire, porque yo daba control de la contaminación del aire y ahí empezamos. Luego trabajó conmigo 11 años, No, 8 años. Y de ahí pasó a la Secretaría de Ambiente. no vale. Espero que algún día les puedan hacer bonitas muestras y aportarse los siguientes compañeros más que son muy Estamos en la clase de computador. Este también es un juguete que tenemos. La ventaja es que se pueden comprar juguetes bastante útiles. Y para todo. Bien, entonces cada equipo de estos, acá tenemos, bueno, solo voy a enseñar primero a los chicos y también le puedes ir viendo acá, puedo, le puedes ir viendo acá, en este ya estoy enseñando. En este equipo nos dan los 3 filtros acá, entonces los debemos seleccionar. En fast, slow, F y S, la primera parte, y acá están las moderaciones, A, C, Z y F, ¿de acuerdo? ¿Ya descubriste para qué son Z y F? Z es justamente la plana, en esta hacen todas las evaluaciones. Las evaluaciones acústicas. Z es la señal plana, es todito sin ninguna consideración. A le regulan a nuestro oído, le va bajando, como para que quede en el espectro audible, que es de cuánto a cuánto. 20%. 20 está bien. De 20 a 10.000. A 20.000. En esa frecuencia, ja. Pero, ¿cómo es esto? Sí, justamente eso es lo que hace, corrige para que en ese nivel le vaya bajando y lo lea el instrumento. C, justamente le pone mayor peso en bajas frecuencias, en esta parte, pues, es menos atenuado en esa zona. ¿De acuerdo? Y las tres se cruzan en los 1000 kHz. Si es que vieron la grafiquita, ahí se cruzaban. Por eso es que justamente el equipo el calibrador se podría calibrar en A o en C, porque a los 114 te va a marcar, tanto en A como en C te va a marcar lo mismo. Listo, entonces el primer filtro está, lo que está subrayado, S y en A. ¿De acuerdo? Estos instrumentos tenían dos perfiles, tienen dos perfiles. Entonces podrías medir A en el primero, AS, y en el segundo le podrías medir CS. Entonces aquí está en donde dice meter, podemos cambiarlo. Ahí está. ¿Qué está ahí? FC. F. Sí. Ya, entonces vamos a ponerle en CS. Con este de aquí. Ujú. En C. CS. Entonces tienes los dos metros. En segundo en AS. ¿Sí está cierto? Sí, PCA. ¿Ya? ¿Y lo que está bien? Sí. Listo. Y acá lo mismo. Puedes ver en el meter 1. Y le cambio a Con el meter SA. C, S y A. A ver, en el primer meter 2 está en F. Ahí pone S. Y el CS. Ahí Sí, C, ¿verdad? ya. Ahí tienes meter 2, meter. SA, ya sí. Y en este es el más sencillo. En este tenemos la configuración. Está S, A, y en A, y en CS. ¿De acuerdo? Eso que me dio, solo está bien esa o no. No sé qué está presentando ahorita. Para ahí. Y cuando le pedimos, nos presenta los tres valores de una sola pantalla. Ahorita vamos a que selección. Se puede jugar en realidad en las configuraciones que queramos, ¿no? Pero como la norma nos pide, en eso es en lo que está programado.
Listo, tenemos los tres. Tenemos la fuente. Sí, por ejemplo. ¿Listo? Ajá. Sí. A ver, la programación de cada uno. ¿Qué tipo de ruido es el que vamos a reproducir? Póngale solo para escuchar a Don Jorge. Justamente va a ser que no podemos saber identificando a vamos a ver cómo nos da esa luz. Eso es lo que se va notando. El Oscar se enoja. Entonces, vamos a ver la medición cómo quedó. Ya lo ponemos en El parámetro que reportamos es el LAS equivalente, ¿de acuerdo? ¿Cuánto te quedó ahí? ¿Ya? Vamos a validarle, veámosle con el máximo y el mínimo. El mínimo, anota el que en equivalentes. Hay una punto cuatro. El máximo, vamos a verle, el máximo es 72.6. Y el mínimo es 70.4. Ahí me vas a decir si es estable o fluctuante. ¿Cuánto te dio de equivalente? 35. Ponle. Mínimo. 2.2, o sea, sí es válido. Porque si fuera mayor de 4 no sería un dato válido. Dime si es que valga o no vale. No, aquí dice válido sí o no. Ya, Claro, por ejemplo, el máximo y el mínimo, y entonces este dato es su equivalente, es válido.
La mayoría de la Pero ya, el equivalente es, tengo el equivalente. Equivalencia es 55. No, el C, tengo las de entre 10 y 4. O sea, 15.2. Que se agarró con la ley. Es porque se gastó entre 4 y 10. 4 decibeles. 4 decibeles. Solo 4 decibeles. Hace una diferencia. Porque es que ahorita el 20 es que cambiaron. Sentido, me digo. 4 decibeles es muy poco. Una diferencia de 15. ¿Por qué me dio? Es porque no le paremos de vida. Puede ser eso. 2.6 de diferencia. Ese no, no, partimos y ahora, este de aquí es un programa exactamente. Entonces, ese por eso cuando tienes la última medida, lo que te pasó es que no te registró, no te presentó todas las anteriores. La ventaja que tenemos con este equipo y cómo lo manejamos en realidad es la norma de 1996, bueno, esto es ¿cómo lo validé? Debido a que en este yo puedo dejar el equipo corriendo todo el tiempo y no necesito estar pendiente como el de allá. Entonces yo en este mando a correr lo que en la norma, en la 1996 se llama como una medida short time, que el periodo mínimo son de 10 minutos. En este mando a correr 10 minutos durante 5 segundos cada medición y en esa cantidad de mediciones que tengo, que se generan 120 mediciones en total, tengo una cantidad impresionante para validar. Entonces, de todos los 120 generados, tomo aquellos que cumplen con el criterio. Y bueno, hay una validación ahí extra que es la de que compara con la media. Comparo con la media de todo y cumple con los dos requisitos. Con la media de los 120 y cumplen con los 4 decibeles. Entonces, con eso yo saco las 10 mediciones, si es el caso, o 40 mediciones que son las de 15 segundos en 10 minutos. Entonces, ahorita este de aquí debemos programarle en los 5 segundos, en los 15 segundos para el mismo tipo de ruido. También no voy a entrar en programación porque me es más extenso, pero para que lo vayan viendo, que no nos tenemos que hacer. Generación. Es el periodo de integración. Pero ustedes que son muy afines a la tecnología, eso, o sea, el aprender a programar les durará máximo 10 minutos. Sí, O sea, está bien, ahí les diste esos de clase, cogen el sonómetro y van leyendo y listo. O sea, no hay problema en decir es muy difícil la programación o eso, no. Finalmente, en el tema de las mediciones, en el tema de la medición de ruido, lo que tiene mayor peso es la capacidad técnica que tengas para adaptarte a cualquiera de los casos. Ajá, lo que les decía de las impresiones subjetivas. Exacto. O sea, si pasa tal cosa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si pasa esto, así, o sea, saber cómo responder a las impresiones subjetivas o cualquier evento que podría darse. Exactamente, más allá de esto, de la medida como tal, porque como uno dice, pues, lo que vamos a hacer, lo que se hace es aprender a manejar un instrumento que igual maneja su celular y todo. Es básicamente lo mismo. Le programas de la misma manera, mides, generas.
La parte del procesamiento es lo que exige el conocimiento técnico. Calcular los promedios, que entiendo que también lo manejaron, cómo se hace la suma de los promedios, cómo se compara con norma, es la parte que va a tener cierto grado de complejidad, no elevado, pero va a tener mayor complejidad de procesamiento. Y la validación de los datos. Entonces, en campo, lo que mencionabas tú, ¿qué pasa si tengo una velocidad de 4 metros por segundo y al inicio y en medio de la medición se me fueran los 5? ¿Qué haría? ¿Tú? Sí, ¿qué harías? Repetir. Ya, entonces como te dan varios ciclos de medición, ¿no es cierto? Tienes las 10 mediciones, ¿te repetirían las 10 o cada medición individual? Todas las que, desde que empieza haciendo Exacto. Ahora, tienes este equipo, ¿no? En el que lo programas. ¿Cuándo repetirías? ¿O qué es lo que harías en ese caso? En este le dejas midiendo los 10 minutos. Lo que deberías hacer es estar pendiente del equipo de allá para justamente suspender las mediciones. o sea, hacemos automáticamente, o sea, le pones y no se llama, lo que pasa después del tiempo, se está pendiente de ella para venir. Listo. Aquí, bueno, ahorita lo que les estaba poniendo es para poner un solo. 10 minutos y en realidad solo deberían ser 5 de 15. Ya, verás, eso lo hice basado en lo que nos dice la norma, que es una medida short time. Una medida short time, lo mínimo, el mínimo periodo que debe salir son 10 minutos. Esa es una diferencia de nuestra norma a la norma internacional. O sea que, francamente, no sé a quién se le ocurrió el tema de los 5 y 15 segundos. En realidad. Creo que sí les mencionamos. Sí, el que hizo la tesis de maestría y vino y los... Entonces, fue una medición que es algo que lo pusieron ahí. Pero finalmente, si queremos hacer, o el estándar que deberíamos aplicar para hacer una medición de ruido es la 1996. Que es algo que se quisiera gestionar desde lo que es el servicio de acreditación. Que todas esas mediciones, todos los laboratorios más bien seamos acreditados hacia eso, en lugar de las normativas. Pero será algún tema de discusión en algún momento. Listo. Entonces, vieron las direcciones. La primera medición, ¿cuánto te dio? El equivalente. 71.4. ¿Y fue válida? Sí. 55.5 y no fue válido. ¿Cuánto es la primera? 71.4. Vemos que hay casi 20 decibeles. En realidad, no, sí, aquí le creo que Creo que no le, ajá. no ves de, ajá. Creo Y que acá, no ¿nos dio? Sí, ya acá. Medición. La broma de camello, quite zapata nave, otra vez me volvieron a sacar. Una Daniela Terán. Daniela Terán, por favor, puede apagar su micrófono. Listo. Ya. Pobre. Daniela Terán, por favor, puede silenciar su Ahorita ya no se lo micrófono. voy a 15 segundos. Vamos a hacer la medición. Entonces va a ser como que no estuviera el programa. Como la primera 15 segundos. Dice automáticamente no le pongo eso. No, no, no. ¿Listos? ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Qué les explicaron en este curso del ruido residual? Cuando la fuente específica que estoy pidiendo está apagada. Exacto. Lo que nosotros hacemos es cuantificar el ruido de una fuente emisora, de una fuente fija de ruido, el ruido específico. Entonces, el ruido residual es todo lo que queda una vez que quitas eso. Entonces, si tienes, no sé, 3 establecimientos, ¿qué es lo que va a pasar? Y le mediste al establecimiento 1. Entonces, el rato que tú apagas el establecimiento 1, el residual van a ser los dos, el ruido de las aves, el tráfico, el perrito, todo lo que te queda ahí es el residual. Si entre los dos esa diferencia es mayor a 3 decibeles, efectivamente puedes decir, sí, le atribuye a la fuente. Pero si esa diferencia es menor, te quedas en el limbo. Es decir, yo no sé si es que efectivamente es ella la que me está aportando. ¿Y por qué 3 decibeles? ¿Se acuerdan cuando les explicaron el tema de sumar las potencias acústicas? Son aditivos. Si yo tengo 70 y tengo 60, se pueden sumar 130. No. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? A la mayor, a lo mucho, se le va a incrementar un máximo de 3. Este tema de los 3 decibeles viene de ahí. Lo máximo que puedes tener, y eso nos da solo entre lo menos de 10 decibeles. O sea, si esa diferencia llega a ser menos de 10 decibeles, vamos a tener correcciones por ruido residual. Bueno, entre 3 y 10. Entonces, si ya son más de 10, le atribuyes el ruido totalmente a la fuente.
una diferencia. Si yo tengo una de 80 y una de 70, el ruido total es el ruido de la fuente. No hay corrección, no pasa nada. Pero cuando tenemos estas diferencias, como decía, tenemos tres Estados Unidos, que es lo que más comúnmente nos pasa, es cuando dices, ¿le atribuyo o no? Y ahí viene otro criterio importante en lo que nosotros manejamos. El límite de una zona son 45 decibeles en la noche. Va al laboratorio y mide que el ruido residual le da 46 y el ruido de la fuente le da 50. ¿Hay impacto o no hay impacto? ¿Hay incumplimiento de norma o no? Depende del límite máximo permisible. El límite máximo permisible en la zona es de 45. Hay incumplimiento. ¿El ruido residual de cuánto era? 46, ya está sobre la norma. Ya, ese es justamente un conflicto que tenemos con los laboratorios. El límite. Pero solo acoto. Justo ayer yo les decía eso, y les decía, esas son de las cosas que tienen que preguntar a la Secretaría de Ambiente, sí, o preguntar al MAFI, porque es muy claro en la norma que uno no puede como laboratorio decidir ahí. Exacto. El criterio queda en manos de la autoridad ambiental. Pero les pregunto a ustedes, ¿hay impacto o no hay impacto? ¿Qué es lo que cuantificamos desde la parte ambiental? ¿Cuantificamos que esté sobre la norma o cuantificamos el impacto? El impacto, finalmente, puede ser que tu ruido residual esté sobre la norma, pero independientemente de eso, estás causando un impacto. Y en ese caso, ¿cómo cumplo si desde el ruido residual, o sea, el ruido inicial ya estoy sobre la norma? Exacto. Es que el ruido residual, tú no lo determinas como una medida, o sea, el ruido, el límite máximo permisible, no lo determinas como una medición. Entonces tú no podrías decir, mi ruido residual es mayor que mi ruido de la fuente, porque tendrías que determinarlo el residual en otras, el ruido residual podrías determinarlo en otras circunstancias, donde tengas menores efectos. Entonces, cuando hemos dejado estas estaciones, yo he empezado a tener ruidos residuales de la primera vez que hice los ensayos con estas pruebas, con estos equipos. Tenía ruidos de fondo, ruidos residuales, cuando ya no había nada de establecimientos, no había movimientos, de alrededor de 30. Entonces, finalmente sí te llega en esa zona, a esos niveles. Entonces, las actividades económicas que se están desarrollando ahí sí le aportan y le llegan a aportar alrededor de 20, 30 decibeles. Porque el ruido cuando se medía no sé, en cierta zona de Cumbayá, donde hay varios bares, ¿y qué pasó? Los valores en viernes, sábado, jueves, viernes, sábado, estaban alrededor de 50, 60. Pero sin embargo, un domingo para lunes podría tener un valor tan bajo, por eso me acuerdo de ese valor, porque era domingo para lunes, y eran las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, y teníamos justamente el valor de 29. En una hora. En una hora es todo el promedio de la hora. Entonces, son valores que sí pueden llegar a obtenerse. Entonces, tu actividad sí le está dando. Ahora, ¿cuál es el tema? Para establecerte, y eso vendría ya de la mano de las nuevas normativas que se pueden generar, es que una actividad económica nueva que se va a establecer en una cierta área, en un cierto lugar, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos ya ahora, este año se espera sacar el mapa de ruido. El mapa de ruido que nosotros sacamos se genera a través del software, Kafna, bastante bien escuchado. Este software hace simulaciones sobre la base del ruido, del tráfico, que es lo que normalmente es el mayor contenido de ruido de una zona poblada, el ruido del tráfico, y hace simulaciones con las industrias, con las alturas de los edificios. Metes todos estos datos y haces una simulación de qué ruido esperas tener. Pero para que sea válido, te toca ir a hacer las mediciones. Y hay contrastes. Entonces, el software te puede marcar en cierta zona, no sé, 57. Entonces vas con el equipo y ves que efectivamente en esa zona te da 57 o te da 60. Con ese nuevo dato, vas al software, metes tu nuevo dato y corres de nuevo la validación. Eso es lo que vamos a tener, esperemos que este año, o a lo mucho a mediados del próximo año, ya tengamos un mapa de ruido. Entonces, si vamos a tener una nueva zona, un nuevo establecimiento en cierta zona donde el ruido residual normalmente es de 50, 60, lo que esperaríamos, ya esto les hablo desde lo que espero yo, el rato que lleguemos a implementar toda esta norma, es que tu actividad no le llegue a aportar más de 3 decibeles a la zona. ¿Por qué 3 decibeles? Porque se me ha dicho, sea parte del
ruido residual. Entonces, ese sería el futuro de, esperemos llegar hacia allá y que no sea una herramienta de gestión el mapa de ruido. Y eso sería futuro. ¿Y actualmente qué se hace? Si es que fuera yo... Actualmente se maneja con el tema de, o sea, los incumplimientos. Se genera bueno, nosotros somos laboratorio específicamente, emitimos un informe de resultados, el informe de resultados se lo da al técnico que nos solicita, el técnico de la Secretaría funciona más o menos. Hay laboratorio y hay los técnicos que son los que intervienen directamente con los regulados. Entonces, en el caso de que sea una denuncia de un establecimiento que no estaba regulado de ninguna manera, primero se verifica que cumplas con los permisos. Y si es que ya cumples con los permisos y tienes este problema, lo que te hacen es, nosotros hacemos el informe, le damos al técnico y él te comunica a ti, pero también comunica al organismo de control, que para el Distrito Metropolitano es la Agencia Metropolitana de Control. Nosotros, Secretaría, no imponemos multas, no hacemos nada de eso, pero la Agencia Metropolitana de Control sí. Entonces, ella sí se basa en la norma y pone las sanciones de acuerdo al tipo de incumplimiento que tengas. Para el ruido en específico, sí hay sanciones puntuales, es el cumplimiento de límites máximos flexibles y es los 80 salarios. No, 80 salarios. Depende. Puede ser la suspensión de la actividad es la que normalmente la realiza. Siempre hay algo que pulir en esto. Hay distintas dificultades en implantar las sanciones, entonces les voy a decir, hay veces que es la señora de la salchipapa de local chiquito la que tiene un parlante ahí que hace más bulla que todo, entonces poner una sanción de $7,000 entonces es algo en lo que toca trabajar también. Entonces ahí, por ejemplo, lo que hemos empezado desde el año pasado es hacer socializaciones. Entonces, miembros de este barrio, y de hecho este mes vamos a hacer algo similar con los barrios de aquí de la Mariscal, que justamente se socializa lo que es la norma, lo que es las sanciones, y esperamos tener respuestas positivas, que ustedes, o bueno, los operadores empiecen a reducir sus niveles de ruido. Ahora, pasa fase de socialización, llega la fase de medición y evidentemente la solución.